Buenas tardes, Nelson. Gracias por cederme la palabra. Saludos a todos los presentes. Les habla el ingeniero Santiago Félix Mota. Y en el día de hoy vamos a hablar de cómo funcionan las 7 dimensiones de BIM para proyectos de construcción. Los objetivos de esta presentación son los siguientes: describir las dimensiones de BIM actuales y emergentes, explicar el funcionamiento de hasta ahora las principales dimensiones de BIM y comentar algunos ejemplos. Para ello, el contenido que vamos a abordar es el que muestro en la diapositiva. En primer lugar, haré una introducción. A continuación, hablaré de las dimensiones de BIM y seguido del funcionamiento de las dimensiones de BIM. Finalizamos hablando de otras dimensiones de BIM y con algunos comentarios y también un turno de preguntas. Para hablar de las dimensiones de BIM, primero debemos saber qué es BIM. Una consulta no necesariamente breve sobre BIM en diferentes fuentes permite comprobar que BIM parece ser algo diferente según el punto de vista. Los diversos participantes en el diseño, la construcción y la gestión del activo pueden experimentar BIM de diferentes formas. La imagen de la diapositiva se utiliza en numerosos cursos y charlas que hablan de BIM. En ella se muestra a 6 hombres con los ojos vendados, que podríamos decir ciegos, que quieren saber cómo es un elefante. Cada uno compara al elefante con diferentes objetos o elementos en función de la parte de su cuerpo que toque. Llevando esta analogía al tema que hoy nos ocupa, podríamos decir que podríamos definir estos hombres como las dimensiones de BIM, en donde este último estaría representado por el propio elefante. BIM significa diferentes cosas para diferentes profesionales. Algunos dicen que BIM es una aplicación de software. Otros dicen que es un proceso para diseñar y documentar información sobre edificios, y algunos dicen que es un enfoque holístico del diseño, la construcción y el mantenimiento de un edificio. Como indica la figura, BIM es muchas cosas y lo más probable es que la industria de la construcción aún no se haya dado cuenta de todas sus capacidades. A continuación, algunas definiciones de BIM. BIM es una metodología aplicada al sector arquitectura, ingeniería y construcción que implica interoperabilidad y gran detalle de información a través de un modelo colaborativo y accesible a todos los agentes implicados en el proceso, que permite el diseño, construcción y mantenimiento de edificios de forma más eficiente, más ahorrativa y sostenible. De acuerdo con la Organización Internacional de Estandarización ISO en su parte de primera, BIM se refiere al uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación para formar una base confiable para la toma de decisiones. BIM, en definitiva, no es más ni menos que un sistema de gestión aplicable a todas las fases de un proyecto de construcción, empezando por el diseño, construcción, entrega, gestión, operación, mantenimiento, hasta la demolición o reutilización de los elementos construidos. Con la idea de nuestro elefante representando al BIM y los hombres ciegos como analogía de las dimensiones BIM, empezaremos a hablar de ellas. Las dimensiones BIM aparecen en la literatura relacionada con los usos BIM y con las disciplinas, incluso desasociadas de los niveles de madurez. Para hablar de las dimensiones de BIM, podemos idealizarlas como niveles o capas de información que vamos añadiendo al modelo BIM. Podemos también asimilarlas a diferentes aplicaciones que pueden tener BIM dentro del ciclo de vida de un edificio o infraestructura. Las dimensiones BIM se refieren a la forma particular en que determinados tipos de datos se vinculan a un modelo de información. Al agregar dimensiones adicionales de datos, se puede comenzar a obtener una comprensión más completa del proyecto. Por otro lado, las distintas etapas de diseño y gestión de un proyecto transcurren inmersas en una dinámica de trabajo en la que pueden destacarse a día de hoy 7 dimensiones diferentes. La primera es la idea, la dimensión 2D es el boceto y la dimensión 3D, que también se conoce como el modelo de información compartida. Le sigue la dimensión 4D, que implica la gestión del tiempo, el 5D, que es la gestión del coste,
el 6D, que trata sobre la sostenibilidad, el 7D es con relación a la gestión del ciclo de vida, y también hay otras dimensiones que veremos al final de la presentación. Primera dimensión BIM. Todo proyecto parte de una idea inicial. En esta primera dimensión se produce el origen del proyecto, incluyendo la determinación de la localización, las condiciones industriales de la infraestructura, estudio de mercado, estudios preliminares de factibilidad económica. Esta dimensión contempla el tema de revisión de leyes y estándares aplicables para evaluar la viabilidad del proyecto. La segunda dimensión, en esta fase se determinan las características genéricas del proyecto. Puede ser una buena base para la implementación del resto de las dimensiones, especialmente la 3D, si se trabaja desde un principio con software compatible con el modelo BIM 3D. La tercera dimensión es un modelo orientado a objetos, que representa toda la información geométrica del proyecto de forma integrada. Inicialmente representará la información del diseño arquitectónico y de cada una de las ingenierías involucradas, lo que permitirá obtener una representación geométrica detallada de cada parte de la edificación dentro de un medio de información integrada. La cuarta dimensión consiste en agregar al modelo 3D la dimensión del tiempo, mediante la integración del cronograma de actividades y de trabajo. Permite controlar la dinámica del proyecto, realizar simulaciones de las diferentes fases de construcción y diseñar el plan de ejecución. Se basa en el control de logística del proyecto durante la ejecución, logrando que sea más predecible y el producto sea más seguro y eficiente. La quinta dimensión trata sobre la gestión del coste, como ya dijimos, abarca la estimación y control de costos. Se asocian cantidades de insumos, entiéndase materiales, equipos y personal, a las estructuras de costo para la construcción. En esta dimensión se elabora presupuestos iniciales y estimados que conllevan a los presupuestos de contratación y ejecución, permitiendo hacer comparaciones entre distintos modelos de costos para su control. La sexta dimensión, conocida también como 6D BIM, implica simulaciones con el fin de realizar análisis energéticos de sostenibilidad. En ocasiones la sexta dimensión es llamada Green BIM. Esta dimensión permite conocer cómo será el comportamiento energético del proyecto antes que se tomen decisiones importantes y comience la construcción. Gracias a las aplicaciones de esta sexta dimensión, es posible la implementación de tecnologías que reduzcan el impacto y o daños al medio ambiente. Y, por último, la séptima dimensión implica el uso de los modelos con el fin de prever y realizar las actividades y procesos de mantenimiento y operaciones durante todo el ciclo de vida del proyecto. Permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y sus servicios asociados, además del control logístico y operacional del proyecto durante el uso y mantenimiento de la vida útil. La imagen de la diapositiva viene a ser una especie de resumen de esta primera parte de la presentación. Después de comentar estas 7 dimensiones de BIM, lo que haremos a continuación será explicar con más detalles el funcionamiento de alguna de estas dimensiones, empezando por el 3D. La dimensión 3D de BIM, además de modelado y diseño, es coordinación de disciplinas. Para explicar en qué consiste, es decir, su funcionamiento, podemos subdividirla en dos grandes bloques, como muestra en la diapositiva. Un primer bloque será el de modelado y diseño del proyecto, y en un segundo bloque trataremos lo que es la coordinación del diseño del proyecto. Llega la hora de empezar el diseño del proyecto. Supongamos que se trata de modelar una edificación de tipo residencial multifamiliar, en cuyo diseño van a participar 3 disciplinas, entiéndase, la disciplina de arquitectura, estructura y MEP, en donde esta última integra lo que son todas las instalaciones de la edificación. Para explicar el funcionamiento de esta dimensión BIM, la estrategia consistirá en ir haciendo referencia y definiendo algunos términos clave, lo cual nos permitirá
nos va a permitir al final una mejor comprensión de todo el proceso. Por otra parte, existen diferentes niveles de implantación BIM conocidos como nivel 0, 1, 2, 3 y 4, de los cuales hoy nos vamos a basar en el nivel 2 de implementación BIM. El nivel 2 de implantación BIM contempla la creación de forma aislada de distintos modelos para crear posteriormente y de forma conjunta un modelo federado. De esta manera, cada agente será creador y propietario del modelo de su disciplina. Un nivel 2 BIM está definido como trabajo colaborativo, en donde todas las partes usan sus modelos 3D, aunque no necesariamente deben trabajar en un único modelo compartido. La colaboración llega en forma de intercambio de información entre las diferentes partes, siendo esto último un aspecto crucial. Situarnos en un nivel 2 de implantación BIM nos permite saber de antemano lo siguiente. Primero, que en el diseño del proyecto deberán participar varias disciplinas y que cada una desarrollará su modelo y será dueña del mismo. Pero nos falta por saber qué herramientas emplearían. También sabremos que esos modelos deberán contener información, pero no sabemos con qué nivel de detalle se deberá generar. Que el proyecto se desarrollará en un entorno de colaboración, pero tampoco sabemos dónde ni de qué forma. En el desarrollo de un proyecto conforme a los requerimientos y exigencias de un nivel 2 BIM, el desarrollo de un proyecto conforme a los requerimientos y exigencias de un nivel 2 BIM requiere de una guía que oriente de forma correcta a todas las partes involucradas, es decir, se necesita un norte a seguir. Existe en BIM un documento específico para ello que se conoce como Plan de Ejecución BIM. El Plan de Ejecución BIM, de acuerdo con la guía de la Comisión SBIM, el PEP o BEP, siglas que corresponden a BIM Execution Plan, es un documento en el que se reflejan las estrategias, los procesos, recursos, técnicas, herramientas y sistemas que serán aplicados para asegurar el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados por el cliente para un proyecto y una fase o fases concretas del ciclo de vida del mismo. En el caso de una licitación, el BEP puede ser exigido por el cliente, primero, entre los entregables del concurso, incluido como criterio cualitativo valorable técnicamente mediante fórmula, y dos, al iniciar el proyecto. Esta situación permite diferenciar entre dos tipos de BEP. Por un lado, el BEP precontrato y por otro, el BEP postcontrato. A la derecha de la diapositiva presento la estructura del BEP postcontrato que se usa muy a menudo en el Reino Unido. Los objetivos del plan de ejecución BIM se pueden resumir en los siguientes. Definir y comunicar el propósito para la implementación de BIM, definir los roles y responsabilidades BIM en el proyecto, ajustar el proceso de ejecución BIM a los requerimientos del proyecto, identificar necesidades adicionales como recursos o formación para la correcta ejecución del proyecto, servir de puente para la incorporación de nuevas partes en cualquier fase del proyecto y también para establecer un método a seguir para el uso de BIM en el proyecto por todas las partes. Por otra parte, para el diseño del proyecto también necesitaremos de software que permitan desarrollar un modelo rico en datos, que no es ni más ni menos el concepto de modelo BIM. En la diapositiva indico varios de estos software. Para el diseño de nuestro proyecto vamos a suponer que el software a emplear es Autodesk Revit, que es un software desarrollado por Autodesk, y integrado en este software encontramos las siguientes herramientas. Autodesk Revit Arquitectura, Autodesk Revit Estructura, Autodesk Revit MEP, que sirve para el diseño de las instalaciones de fontanería, la electricidad, mecánica, etc. Como respuesta a la duda que teníamos sobre el entorno de colaboración, que comenté anteriormente en la diapositiva 27,
vamos a definir lo que es un entorno de datos común. Es un repositorio central donde se almacena la información del proyecto de construcción. Es la única fuente de información del proyecto y se utiliza para recopilar, gestionar, colaborar y compartir la información del proyecto con el equipo del proyecto. Se trata de un espacio colaborativo debidamente gestionado. Su uso mejora la seguridad, reduce el riesgo de duplicidad de información y la falta de comunicación. La información dentro del entorno de datos común debe tener una de las 4 etiquetas: área de trabajo en curso, área compartida, área pública y área de archivo. El alcance y los requisitos para un CDE o EDC se definen en el estándar británico PAS 1192-2. Generación de información, que es otra de las dudas que teníamos. El nivel de desarrollo o Level of Development o LOD es un término originario de la computación gráfica y hace referencia a la complejidad de la representación de un modelo en 3D según se aleja de un punto de vista concreto o de acuerdo a otras referencias como importancia de los objetos, la velocidad o posición. En cuanto a BIM, LOT es una referencia que permite a los profesionales de la industria AS especificar y articular mediante un nivel de claridad muy elevado el contenido y fiabilidad de un modelo BIM en varias fases del proceso de diseño y construcción. Existen básicamente dos propuestas con relación al LOT. Por un lado tenemos la propuesta británica y la propuesta del Instituto Americano de Arquitectos. Existe incluso una equivalencia entre ambas propuestas, que es la que muestro en la tabla de la diapositiva. Pasamos entonces al diseño del proyecto. Con un plan de ejecución BIM bien elaborado para la fase de diseño, con la estructura que vimos anteriormente y que contenga toda la información que debe tener, incluida la antes comentada, y por supuesto también aceptada por todos los agentes, se podría entonces empezar a diseñar el proyecto. Como ya dijimos, será una edificación multifamiliar. En el contexto que nos hemos situado, a cada disciplina le corresponde desarrollar su subproyecto haciendo uso de las buenas prácticas de modelado. Deberá también compartir la información en el entorno de datos común, respetando la frecuencia de intercambio de información establecida en el plan de ejecución BIM. La colaboración BIM tradicional está sujeta a una frecuencia de intercambio de información en el entorno de datos común. Previo a ese intercambio se requiere iniciar un proceso de revisión y depuración con el fin de evitar colisiones entre los elementos de un mismo modelo, que es lo que se conoce como la coordinación disciplinar o a nivel disciplinar, y en segundo lugar, el objetivo de esa depuración es compartir un modelo de calidad rico en datos, pero con la información necesaria. Anteriormente establecimos a Revit como software para el diseño del proyecto y nos referimos al uso de Revit como la opción más idónea sin explicar el motivo de tal afirmación. El objetivo no era otro que introducir un concepto fundamental directamente relacionado con el intercambio de información, que es la interoperabilidad BIM. La interoperabilidad BIM es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para el intercambio de información y para usar la información que se ha compartido. La interoperabilidad es la capacidad de intercambiar datos entre software BIM, permitiendo uniformar el flujo de trabajo y facilitando la automatización de los distintos procesos durante el ciclo de vida del proyecto. La interoperabilidad en BIM en algunos casos no supone inconvenientes para el intercambio de información. Por ejemplo, en el caso de Revit que acabamos de ver, ya que de emplearse en el desarrollo de todos los modelos, el formato de intercambio sería el mismo. Sin embargo, existe un inconveniente cuando se emplean diferentes herramientas de modelado. Recuerden que hemos hablado de que diferentes disciplinas participarían del diseño del proyecto. Por tanto, es muy probable que se requiera emplear un formato estándar de intercambio de información. Y esto nuevamente nos conduciría a nuestra referencia, que es ese plan de ejecución BIM. Para resolver el problema de la interoperabilidad, Building Smart
crea el formato de archivo abierto IFC. La mayoría de las herramientas de software BIM soportan la importación y exportación de fichero IFC. El IFC es un modelo de datos estándar y abierto utilizado en la industria de la construcción. Define las características de los datos relacionados con el diseño, construcción, mantenimiento y operación. La principal ventaja ofrecida por el IFC es la posibilidad de colaboración entre las varias figuras involucradas en el proceso de construcción, permitiendo el intercambio de información a través de un formato estándar. Supongamos ahora que después de haber agotado todo el proceso anteriormente comentado, se logra como resultado el que muestro en la diapositiva, en donde tenemos un modelo arquitectónico, un modelo estructural en la parte central y a la derecha un modelo MEP. Si esto fuera una clase presencial en la que pudiéramos interactuar continuamente, les preguntaría, ¿es correcto diseñar el proyecto y dejar para el final la revisión global del mismo? Supongo que la respuesta a esa pregunta sería un no rotundo. En BIM eso está previsto y para ello se recomienda adoptar siempre un enfoque class avoidance, que consiste en evitar las interferencias a lo largo de todo el proceso. El enfoque contrario al class avoidance se conoce como el class detection. El class avoidance es un proceso proactivo, mientras que el class detection es un proceso correctivo. Para hablar de la coordinación del diseño, vamos a separar la coordinación BIM tradicional de la que se produce en plataformas como BIM 360 y Teamwork Connect, que apuestan por una coordinación en tiempo real, conectando a todos los equipos en un mismo espacio de trabajo y democratizando la coordinación multidisciplinar. A nivel disciplinar hay un rol que, como bien indica su nombre, se dedica a coordinar el diseño dentro de su disciplina. Hablamos del rol coordinador BIM, que es un rol técnico que tiene todas las funciones que indico en la diapositiva. El proceso de coordinación BIM tradicional para la detección y gestión de interferencias según Autodesk es el que muestro en la diapositiva. En primer lugar, se debe producir un intercambio de información. A continuación, se estaría creando un modelo de coordinación. Seguido, y se detectarían las colisiones. Seguido, se generaría un informe y se distribuiría. Y finalmente, en el último apartado, se tienen que discutir o se discutirían las colisiones, los problemas que no tengan fácil solución, y se le daría solución a esos inconvenientes. Un flujo de trabajo concreto, empleando Revit y Navisworks Menes, es el que muestro en la diapositiva. Los archivos que aparecen indicados en la gráfica son NWC, NWF y NWD, son archivos nativos de Navisworks. El primero, que es NWC, es el archivo que contiene la geometría, es decir, los modelos 3D. El NWF es el modelo federado, que integra todos los NWC, y el NWD viene a ser el formato de entrega. Lo que muestro en la diapositiva es la herramienta Class Detective de Navisworks, que es la que nos va a permitir realizar distintas pruebas de colisión y obtener los resultados y generar el informe. Los ejemplos que muestro aquí corresponden a colisiones, en primer lugar, entre un muro y una bajante. La figura del medio es una colisión entre un suelo y una bajante, y en la derecha tenemos una colisión entre tuberías. La tabla que aparece aquí viene a ser el informe de colisiones que podemos generar a partir de la herramienta Class Detective de Navisworks. Tras el informe de colisiones, hay que dar unos pasos adicionales que implicaría la resolución de conflictos, nuevo intercambio de información en el entorno de datos común, comprobación de resolución de conflicto, y si no es el caso, pues este proceso tendría que repetirse una y otra vez. Beneficios de la dimensión BIM 3D, pues permite visualización 3D mejorada de todo el proyecto, fácil colaboración entre equipos independientemente de su área de especialización. La coordinación BIM no debe entenderse jamás como un proceso aislado del diseño, sino como parte integral del mismo.
Una vez que hemos validado el modelo 3D, es decir, lo hemos diseñado, lo hemos ido coordinando y hemos resuelto todos los conflictos, pues bueno, podemos pasar a la cuarta dimensión BIM. El flujo de trabajo en esta cuarta dimensión BIM inicia a partir de ese modelo 3D que hemos creado, y consiste en asociar los objetos 3D con las tareas de planificación del programa de trabajo. El segundo gran paso, una vez hecha la asociación, el programa permite visionar cómo avanza el crecimiento de la obra conforme avanza el tiempo. La programación de una obra incluye pasos como definir las actividades, secuenciar las actividades y estimar la duración de las actividades. A cada tarea se le debe asignar los recursos que la van a ejecutar, con unos rendimientos medio de trabajo. Estos rendimientos se minorarían con distintos coeficientes para tener en cuenta condiciones meteorológicas, averías, imprevistos, etc. Y por el cociente entre la medición y rendimiento minorado se obtiene la estimación de la duración de cada actividad. Por otra parte, esta figura es la que ya vimos anteriormente. En esta ocasión se marcan los software aplicables a la dimensión 4D BIM. Lo más conocido para 4D son Synchro y la herramienta Timeline, el de Navisworks. Este último es un poco limitado para la elaboración de la programación. Algunos programas 4D disponen de herramientas para elaborar la planificación como Synchro y otros necesitan que la planificación sea importada como en el caso de Navisworks. A propósito de estas dos herramientas, a continuación explico brevemente cómo proceder en Synchro y Navisworks partiendo de los datos de importación. En primer lugar, empezamos con Navisworks Manage, el cual se compone de tres herramientas principales que son Timeliner, Quantification y Class Detective, que ya la comentamos anteriormente. La ventana del Timeline es la que muestra en la diapositiva y que se divide en una pestaña de tareas, orígenes de datos, la siguiente es configurar y en simular. Más adelante hay una descripción de cada una de estas pestañas. Con la herramienta Timeliner vamos a poder importar programaciones de una gran variedad de fuentes. Existen tres tipos de archivos que son los más compatibles, como son MS Project, archivos CSV y archivos de Primavera. Previo a su uso, debemos configurarla a partir del menú principal de Navisworks. Se accede a esa configuración siguiendo la ruta que muestro en la diapositiva. En definitiva, el procedimiento para crear una simulación 4D a partir de la programación hecha en otro software implica el siguiente procedimiento. En primer lugar, definir la fuente de datos, que como ya dijimos puede ser MS Project, Primavera o provenir o estar disponible en un archivo CSV. El segundo paso es el mapeado de los parámetros de tarea, que consiste en mapear los parámetros que necesitamos del archivo origen. Entiéndase por mapeo de datos el proceso por el que se establecen correspondencias entre campos de una base de datos a otra. Al hacer clic en aceptar en el cuadro de diálogo que aparece en la diapositiva, ya tendríamos incorporado el archivo con la programación. El tercer paso tiene que ver con la regeneración de la jerarquía de tareas. El resto de pasos son los objetos de las tareas, modificar el aspecto del timeline, crear vídeo y exportar animación. Con respecto a la modificación del aspecto del timeline, esta modificación se hace a partir de la pestaña configurar y a partir de aquí podemos controlar los tipos de tarea de nuestra simulación y su visualización. El sexto paso es la creación del vídeo con esa animación y el último sería ya exportar esa animación. A partir del botón opciones de este cuadro de diálogo, podríamos elegir un tipo de compresor. Uno que suele dar buenos resultados es el que indico en negrita. A continuación voy a explicar un ejemplo con Synchro. Lo que vemos aquí a la derecha es una animación hecha en Synchro siguiendo todo este procedimiento. Y todo inicia a partir de la importación de una planificación hecha en Microsoft Project y además de la importación de un modelo BIM en formato IFC que ya lo comentamos anteriormente. Si yo hago clic aquí, ustedes van a ver
cómo se desarrolla esta animación, cómo van apareciendo los espirales y van creciendo, cómo se construyen los suelos, las escaleras y así nivel por nivel. Aquí hablamos de un proyecto de 10 meses y lo hemos resumido en 30 segundos de animación. Bien, pues todo lo que ha ocurrido en esta animación de 30 segundos es lo que se ha desarrollado paso por paso, en donde, por ejemplo, se han importado objetos 3D como excavadora, que lo vemos aquí. También se han creado objetos 3D como esta caja blanca y se ha añadido una vista de sección para visualizar algunas tareas que ocurren dentro y que desde fuera no podemos apreciar en la animación. Si yo permito que avance, vemos cómo en esta parte de aquí hay una sección y que nos permite ver a lo interno de esa edificación. Dicho esto, continuamos. Beneficios de la dimensión 4D BIM. El BIM 4D es fundamental para la etapa de construcción. Entre sus ventajas podemos destacar planificación, gestión y optimización de los tiempos de ejecución de la obra, simulación de evolución del proyecto, mejora de la comunicación con los distintos actores involucrados en el proyecto. El 5D. La dimensión 5D de BIM, como ya pudimos ver, trata sobre la gestión de coste. En esta dimensión también vamos a partir del modelo de información 3D que hayamos creado con anterioridad, manteniendo así la linealidad entre el 3D, 4D y 5D. Cuando se fija como uso BIM la estimación de costes, hay que tener en cuenta que en cada una de las fases del proyecto estos costes van a ser distintos y se van a gestionar de forma distinta. Sin embargo, hay una información que todos van a utilizar y es las mediciones que se obtenga del modelo. Un concepto muy interesante que manejan los software BIM es el de tablas de planificación. Una tabla de planificación es la presentación de la información que se extrae de los elementos de un proyecto en forma de tabla. Las tablas de planificación presentan una lista de todos los ejemplares del tipo de elemento que se está mostrando en esta o puede tener varios ejemplares en una única fila según los criterios de agrupación de la tabla de planificación. Las tablas de planificación las vamos a usar como elementos de control y clasificación de elementos del modelo y como herramienta para la obtención de mediciones. Revit, así como todos los software BIM, permite generar una enumeración cuantificada de los elementos, a los que se puede asignar un precio unitario y obtener así el presupuesto o coste estimado de cada parte contenida en el modelo. A partir de la pestaña Vista de Revit, vamos a poder encontrar las tablas de planificación. Hay básicamente 6 tipos, que son lo que muestro en la diapositiva, y para la obtención de mediciones del modelo BIM utilizaremos principalmente las tablas de planificación, cantidades y las tablas de cómputos de materiales. En la diapositiva muestro 2 ejemplos correspondiente a la medición de esta estructura de este modelo 3D. La de la izquierda es digamos, una medición elemento a elemento, mientras que a la derecha tenemos un resumen de una síntesis de esa medición izquierda. Un buen presupuesto se obtiene a partir de una buena medición, pero también a partir de un buen modelado. Y ello nos lleva a hablar de las buenas prácticas de modelado. Se dice que hay que modelar cómo se va a construir, y si está previsto el uso de las mediciones, esto también deberá ser tomado en cuenta. Como ya vimos anteriormente, podemos obtener mediciones de un modelo BIM mediante tablas de planificación y posteriormente los presupuestos correspondientes a esas mediciones. Hay una serie de buenas prácticas de modelado que enumero. En primer lugar, los elementos modelados en BIM deben pertenecer a una determinada categoría y en la medida de lo posible esta categoría debe ser respetada. En segundo lugar, los muros y pilares deberán estar modelados por planta, de tal manera que se puedan desglosar de manera fácil. Una tercera buena práctica es que los muros forjados y elementos estructurales deberán estar modelados con una correcta conexión entre ellos
evitando así duplicidad de mediciones de materiales y errores de cuantificación. En cuarto lugar, que el nivel de detalle del modelo ha de ser coherente a las necesidades establecidas para el proyecto. Y por último, existen determinados elementos de detalle que no merece la pena modelar, ya que su medición y especificación puede obtenerse sin necesidad de dibujarlo. Opciones para generar el presupuesto, pues básicamente son dos. Podemos hacerlo empleando Excel y también empleando software específico. El uso de programas específico para presupuesto. Todos los programas de modelado tienen la posibilidad de dar la medición de los objetos modelados y poder presentarlas como medición de unidades de obra. Los programas de presupuesto conceptualmente lo que hacen es relacionar la medición de cada objeto modelado con un precio unitario y descripción de una unidad, de modo que se puede obtener un presupuesto al valorar los objetos diseñados. El BIM 5D también tiene una serie de beneficios, como muestro en la diapositiva. En primer lugar, aporta una información que es imprescindible para la gestión de los costes. En cada fase las mediciones de los objetos se vincularán con bases de precio más desagregadas y detalladas, y entre otros beneficios. Pasando al 6D, aquí anteriormente vimos que pasar del 3D al 4D y 5D, pues estaba relacionado con el tiempo y el coste respectivamente. En esta ocasión nos centramos en el 6D, que rompe un poco con esa linealidad con las fases que seguían las anteriores dimensiones. Según esta publicación que aparece en la revista MIDP, hay varios aspectos que podemos desarrollar en la dimensión 6D, entre los que aparecen análisis energético, análisis de simulaciones y eficiencia energética, propuestas ambientales sostenibles. La dimensión 6D nos brinda la oportunidad de conocer cómo se comporta una construcción. En ocasiones es llamada también Green BIM o BIM verde, y el 6D trata del planteamiento y simulación de las alternativas contingentes y analizarla, a fin de determinar cuál de ellas es más adecuada para ser llevada a cabo. Los software que se aplican en esta dimensión, pues los que muestro aquí son parte de esas herramientas. Tal como hemos comentado anteriormente, el 6D podemos emplearlo de distintas maneras, por ejemplo, en realizar una aproximación del cálculo de huella de carbono, que es la energía embebida o incorporada en una construcción que nos permita justificar una propuesta de proyecto desde el punto de vista de la sostenibilidad de la solución. Conceptos manejados en el 6D son la sostenibilidad, energía embebida o incorporada, huella de carbono, huella de sistema y sus flujos elementales. Dejo aquí en la diapositiva una definición de flujo elemental. A continuación voy a mostrar muy brevemente un estudio de alternativa. En el ejemplo que veremos a continuación se calcula la huella de carbono que supone la fabricación de los materiales a emplear en la construcción de una determinada infraestructura lineal. El cálculo se realiza a partir de la cuantificación de cada material, de manera que no se entra en el cálculo de la huella de carbono generada por cada sistema y sus flujos elementales. Y a fin de valorar la solución desde el punto de vista de la unidad, el cálculo de la huella de carbono se realizará para dos grupos de materiales con los que sería posible construir la infraestructura lineal. Para el desarrollo del ejemplo se emplea el software InfraWorks y se modela una autovía de 3 carriles por sentido separados por una mediana tipo New Jersey, que es lo que muestro en la diapositiva. La longitud de la autovía es de aproximadamente 3.042 metros. Como ya he dicho, se crean dos alternativas a fin de comparar y poder justificar una solución. Los dos puentes de la izquierda son puentes de hormigón, mientras que los dos de la derecha son puentes de acero. En la diapositiva muestro la medición obtenida de cada una de estas alternativas, empleando el software InfraWorks. El procedimiento empleado es el que enumero en esta diapositiva, en donde en primer lugar se modela una infraestructura lineal en InfraWorks. A continuación se divide la construcción de la infraestructura en varias partidas muy generales. Se obtiene la medición de cada una de las partidas. A partir de la base de datos del ITEC se determina la cantidad de energía embebida empleada en la fabricación de cada material y sus emisiones de CO2 que produce. Y finalmente se calcula la huella de carbono como el producto entre el peso obtenido en el paso 3 y el valor unitario de las emisiones de CO2.
En la tabla muestro la información ambiental tanto de los movimientos de tierras como de los materiales de los puentes y la calzada. El resultado de aplicar el procedimiento antes descrito se resume en estas tablas. En ellas se indican los resultados de energía embebida y emisiones de CO2 por partidas. Por tratarse de cantidades muy elevadas, la energía embebida y emisiones de CO2, los resultados se expresan en megawatt hora y toneladas de CO2 respectivamente. En la tabla pueden ver los valores obtenidos y a la derecha su representación. ¿Cómo justificamos entonces la solución? De la comparación de las dos soluciones estudiadas se desprenden las siguientes conclusiones. Al situar el tablero de hormigón de los puentes o al sustituir el tablero de hormigón de los puentes por vigas de acero, conseguimos reducir considerablemente las emisiones de CO2, que sería esta comparación que se produce en la partida número 2. Vemos cómo hay un salto importante. Un cambio en el material de las aceras también refleja una reducción importante de CO2, lo cual nos hace pensar en lo siguiente, que debemos seleccionar cuidadosamente los materiales a emplear en la construcción de una infraestructura. Eso significa no solo tomar en cuenta la parte estructural, sino también la ambiental. Debemos hacer un ejercicio de responsabilidad en ese sentido. En segundo lugar, si utilizamos acero estructural en la construcción de puentes, podemos reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, dado que los puentes suelen utilizarse para salvar accidentes en el terreno por donde normalmente transcurre un río o un arroyo, la continua exposición del acero a la humedad puede acelerar el deterioro del puente y por tanto las intervenciones periódicas para corregir los desperfectos pueden conllevar a una emisión de CO2 que no haga tan efectiva a largo plazo la sustitución inicial del hormigón por el acero. Es decir, que puede ser más conveniente hacer una inversión más alta al principio y no tener que hacer numerosas intervenciones a lo largo de la vida útil de una infraestructura. El 6D también nos aporta un sinnúmero de beneficios, como por ejemplo reducir el consumo de energía a largo plazo, toma de decisiones más rápida y precisa relacionada con la instalación de componentes durante el proceso de diseño, entre otras. Pasando al 7BIM, vemos que nos permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y sus servicios asociados, permite el control logístico y operacional del proyecto durante el uso y mantenimiento de su vida útil. Para ello, el 7D requiere el uso de un modelo de proyecto conforme a cómo fue construido, que es un modelo as-built, que en el entorno BIM se conoce como modelo de información del activo o AIM. Un concepto que ha irrumpido con fuerza y del cual se habla mucho en BIM y también aplicable, por supuesto, a la dimensión 7 BIM, es el de gemelo digital o Digital Twin, que permite monitorizar el complejo proceso de construcción de manera sencilla a través de una copia virtual de la construcción. Viene a ser como un espejo. El gemelo digital te permite examinar un diseño y analizar la respuesta de su homólogo físico ante posibles cambios, mejorando así su rendimiento y eficacia. Las simulaciones en un gemelo digital ayudan a reducir riesgos al aplicar el método prueba de error antes de llevar a cabo el proyecto real, una opción que sin duda ayudará a ahorrar costes. La dimensión 7D de BIM también nos aporta una serie de beneficios, como por ejemplo, sirve para dar indicaciones claras al contratista sobre el proceso de mantenimiento que debe seguir. Otras dimensiones de BIM. Una vez llegado a este punto, y después de todo lo que hemos visto en el día de hoy, podríamos preguntarnos, ¿hay más dimensiones de BIM? Por supuesto que sí. De hecho, hay varias propuestas que hablan de 8D, 9D, incluso el 10D. El 8D, que es la octava dimensión, estaría referida a lo que es la seguridad de salud en el proyecto, implica la autorización de simulaciones basadas en los modelos para identificar y resolver riesgos durante la ejecución de los proyectos. El 9D se perfila como una dimensión dedicada a la gerencia de la construcción, involucrando técnicas avanzadas de gestión de proyectos. Y el 10D, que es la 10ª dimensión, implica la utilización del Digital Twin, del gemelo digital que hablamos anteriormente. Comentarios finales. Tal como hemos podido ver, cada una de estas dimensiones
es en sí misma un universo de cosas que debemos controlar. De ahí que empezáramos diciendo que BIM parece ser algo diferente según el profesional. Cuando hablamos de una, dos o tres dimensiones, no resulta difícil pensar en una línea, un plano o un cubo. Sin embargo, hablar de dimensiones superiores ya no nos suena muy familiar. De ahí la idea inicial de visualizarlas como capas de información que añadimos al modelo. BIM sigue desarrollándose, es un proceso vivo, muy interesante y con mucho futuro por delante. Llegado a este punto, vamos a pasar al turno de preguntas que espero poder atender. Bien, ya pueden hacer sus preguntas y yo iré por aquí leyéndolas e intentando contestarlas. Hola, ¿me escuchan bien, no? Veo que alguien pone que se ha ido el audio. Me pregunta Álvaro Ballesta que para proyectos viales, ¿cuál sería el mejor programa a utilizar? Depende para qué. Si es para diseño, si es para gestión, dependerá el uso que le vayas a dar a ese software. Por ejemplo, en obras lineales es muy usado, se combina el InfraWorks con el Autodesk Civil 3D. Uno es para, digamos, diseño preliminar y ya se estaría llevando a cabo el desarrollo completo en Autodesk Civil 3D. Eso es en la fase de diseño. Si pudieras precisar tu pregunta, podría responderte de otra manera. Dice aquí, estas herramientas se darán como más, bueno, claro, eh, intentaremos desarrollarla con más detalle. Deja ver si hay alguna otra pregunta. Nos pregunta Jesús Arenas. Si BIM se puede aplicar para el diseño y construcción de plantas de procesos químicos, de alguna manera se puede incorporar la solución de tecnología y diseño de equipos y reactores. BIM se puede aplicar, Jesús, a todo lo que sea proyecto de construcción. Evidentemente, en cada tipo de proyecto seguirá un proceso, requerirá de unos programas, de unos recursos, pero BIM es una metodología de trabajo colaborativo en donde participarán diferentes disciplinas que, como ya vimos, participarán arquitectura, estructura, es decir, todos los equipos que hagan falta para diseñar ese proyecto. Vamos a ver si veo por aquí otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de recursos humanos y financieros de una empresa que desea ofrecer BIM a sus clientes? Eso lo pregunta Alejandra. Alejandra, en primer lugar, para poder trabajar en BIM debe producirse un cambio. Ese cambio implica cambio en los procesos de trabajo y cambio incluso de mentalidad en las personas. Eso se conoce en el mundo BIM como la implantación de BIM, que sería sustituir el flujo de trabajo eh, tradicional por la metodología BIM. Ese es el primer paso, implantar la metodología BIM. Esa implantación de la metodología BIM puede requerir una inversión inicial en software y hardware e incluso puede requerir de formación entre el personal a todos los niveles, porque implica sustituir un proceso por otro prácticamente desconocido. Espero poder haber respondido tu pregunta.
Déjenme bajar un poquito para ver si hay alguna pregunta por aquí. Norbit, Bing ya está reglamentado para proyectos, sigue siendo opcional. La situación de Bing en el mundo es muy variable. Por ejemplo, en Reino Unido desde 2016 es obligatorio en proyecto, en todo tipo de proyecto público y de hecho con un nivel 2 BIM, que es un nivel bastante exigente, que como comenté es eh, trabajo colaborativo, en donde cada disciplina es dueña de su modelo. En Estados Unidos también está muy avanzado. eh, Incluso en Latinoamérica, en países como Chile, hay ya un gran avance en lo que es el BIM. Eh, BIM, además de cambios en los procesos, en la mentalidad de las personas, implica también reglamentación, requiere estandarización. A falta de un estándar local en tu país, por ejemplo, tienes la opción de emplear la ISO 19650, que es el estándar global para BIM, que viene a ser la norma que sustituye el estándar británico PAS 1192. Te invito a consultar en Internet porque hay bastante información sobre ello. Deja ver si por aquí otra pregunta. Eh, ¿Dónde se pueden obtener los software de los BIM? Eh, mm, Eso lo pregunta Víctor. Víctor, claro, cada software lo ha desarrollado una empresa. Por ejemplo, Autodesk ha desarrollado a 4 de los programas que te he mencionado en el día de hoy y muchos otros más. Eh, Está por un lado InfraWorld, Civil 3D, Revit, Navisworks. Es decir, hay, bueno, AutoCAD, que eso supongo que lo sabrá la gran mayoría. eh, es una gran cantidad de software el que tiene esta empresa. Por otro lado está el Solibri. eh, Bentley es una empresa que ha desarrollado muchísimos programas. Es decir, hay una gran variedad de software en el mercado. Francisco Llorens agradece la exposición. Deja ver, ampliar tu pregunta, Francisco. Mm, Estoy por aquí mirando a ver si hay alguna pregunta adicional. Permitan que pueda desplazarme. Pablo del Río comenta, ¿está diseñado o pensado para trabajar bajo un manager 3.0? Es un cambio cultural también, gracias. Eh, sí, sí, es como yo decía. Trabajar en BIM implica un cambio de mentalidad, porque ¿qué pasa? Que hoy en día tú diseñas tu proyecto y tú eres muy celoso con ese proyecto, pero un entorno BIM implica que tú cedas esa información. Es la única forma de poder coordinar ese diseño de ese proyecto, de ver tu avance de hecho. Plataforma como BIM 360 es otro nivel, porque se habla de BIM en tiempo real, que no está sujeto a una frecuencia de intercambio de información. Por ejemplo, en el BIM tradicional, usted compartirá información, pues, qué sé yo, semanalmente, quincenalmente, pero en BIM 360 no. Ese modelo está disponible y los cambios que usted realiza inmediatamente se registran si hay colisiones en una matriz de interferencias y, y la verdad que, eh, claro, usted será el dueño de su modelo
y habrá unos requerimientos, habrá un control en ese entorno de datos común, pero usted aquí tiene que ceder la información. ¿Eh? Entonces, Bing implica un cambio en todo el sentido. No sé si, Pablo, con eso he resuelto tu pregunta. Y aquí pregunta Víctor, ¿cada Bing es un software por separado según observo? No cada Bing, porque Bing no es un software. ¿Eh? Bing no es un software. Recuerden que al principio yo di me parece que tres definiciones de lo que era Bing. ¿Mm? Bing en ningún caso es un software. Un software Bing es lo que te permite a ti crear un modelo 3D rico en datos. Y un modelo 3D rico en datos quiere decir un modelo que tiene, además de información gráfica, información no gráfica asociada a los objetos, a esos elementos. Pero Bing, eh, cada Bing no es un software. ¿Eh? Bing es una metodología de trabajo que aplica a todas las fases de un proyecto de construcción. Y vamos a ver si hay aquí una pregunta. ¿Compartirán la grabación? Bueno, Sofía, eso supongo que lo hará la organización. Eh, no sé si hay alguna pregunta por aquí. Nos quedan unos minutos. Por favor, anímense. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan. Eh, Pregunta Cintia. Cintia, mira, cuando tengas la oportunidad de ver la presentación ya de forma más pausada, vas a ver que yo voy haciendo, citando fuentes en alguna de estas eh, diapositivas. Eso te permitirá a ti, pues, digamos, seguir el rastro. Ramón habla de que BIM tiene más enfoques en la especialidad civil, pero las especializaciones de mecánica, eléctrica, instrumentación, ¿qué ocurre? BIM tiene más enfoque en la civil, bueno, es repetido. No creas, BIM está muy orientado hacia el área edificación, está mucho más desarrollado incluso que el área civil. Por ejemplo, con Revit, Revit Map, tú puedes modelar instalaciones de agua fría, de agua caliente, de protección contra incendio, electricidad, ventilación. Es decir, solamente con esa herramienta de Revit, tú puedes desarrollar todos esos modelos. Y no solo Revit, también hay otras herramientas. Víctor Eduardo dice que para la estructura del BIM en una empresa se debe realizar varias unidades para su realización. Víctor, no me queda muy bien, muy clara tu pregunta. Eh, si te refieres a la implantación del BIM,
Esta debe involucrar tanto a los directivos como a los empleados para que eso se convierta en un proceso, digamos, en un objetivo común. Eh, sí, sí, era lo que te decía. Si te referías a la implantación, pues es eso. Eh, Hay que tomar en cuenta, pues debe ser una decisión que venga desde arriba y comentada con los trabajadores para convertir eso en hacerlo lo más fácil posible. Además de contemplar, como ya te dije, inversión, eh, formación, porque es un proceso que requiere, hay que adaptarse al cambio. BIM releva. BIM es una metodología que puede ser compatible con cualquier otra metodología. De hecho, lo del láser, el escáner con láser, todo eso se puede, todas esas nuevas tecnologías se pueden alinear perfectamente con el BIM. De hecho, el- la guía del PMI está bastante alineada con el PMI. Hay plantillas de hechos que ya contemplan la creación de un plan de ejecución BIM bajo estándares del PMI. Es decir, BIM en cualquier fase, en cualquier etapa, se puede alinear perfectamente con estas tecnologías emergentes. Chicos, llegado a este punto ya hemos agotado el tiempo. Espero que esta ponencia haya sido de su agrado, que la puedan ver con tranquilidad y aprovechar. Y hasta la próxima. Ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Y gracias a la organización por esta invitación. No sé, Nelson, si quisieras decir unas palabras, eh, déjame saber. No, más que el agradecimiento a todos los asistentes y a ti por esta excelente ponencia. Y sin más, hasta la próxima. Muchas gracias. De acuerdo, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.